días a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Hoy estamos en un día más de Lecturas Bajo la Mora y esta vez estaremos hablando acerca de feminismos, de dónde vienen y a dónde van. Gracias por acompañarnos y pues vamos a presentar a nuestro importantísimo y queridísimo panel del día de hoy. Y aquí estamos en este panel increíble, súper interesantísimo y uno de los que seguramente más atención van a estar llamando en esta semana por todos los eventos que hemos sufrido desde el inicio del año hasta el día de hoy. Este día nos acompañan Susana Munguía y Elizabeth Briceño Güell. Ellas son integrantes de la Coordinación Institucional de Equidad de Género. Nos acompaña también María de Lourdes Ángeles Morales, que es nuestra consejera universitaria, que como podrán ver ahí nada más hay que levantar un poquitito la camarita porque nos gusta ver su sonrisa, pero también queremos verle los ojos. Y Estefanía Licea, una creadora literaria muy importante del Estado de México, cuya creación ha sido también acerca de estos temas de feminismo, y justamente hoy es el tema que vamos a estar tratando: feminismos, de dónde vienen y a dónde van. Así que pues vamos a empezar con esto que ya se puso sabrosón, y nuestra primera pregunta detonadora para este panel va a ser: ¿qué es el feminismo? Es decir, si nos planteamos desde el punto en que no sé nada, no conozco nada, ¿qué es el feminismo? Así de, tienen enfrente a un sujeto que acaba de llegar al planeta, ¡zas!, ve todas estas complicaciones y de repente dicen, ok, ¿qué es el feminismo, Susana? Bueno, hola y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con mis compañeras, pero también estar con las personas que están conectando, que nos están escuchando y que les interese el tema, ¿no? Los feminismos, porque tendremos que hablarlos ya en plural, ¿no? Serían todos estos movimientos sociales que han formado una cultura, una base, una tradición política igualitaria. ¿Qué hacen los feminismos? Señalan, critican, proponen una sociedad en donde este esencialismo de a las mujeres les toca tal cosa y a los hombres les toca tal cosa, sea cosa del pasado, se empiecen a modificar. Critica y el movimiento social feminista pone de manera obvia cómo a las mujeres se nos ha construido como un ser humano de segunda, porque el acceso a nuestros derechos no ha sido el mismo que el de los hombres, porque esto es un proceso histórico que aun cuando se ha hecho a lo mejor un poco menos visible en ciertos espacios, las mujeres no gozamos del mismo respeto, de las mismas garantías de derechos, somos víctimas de ciertas violencias por nuestra condición de ser mujeres. Entonces, el feminismo y los feminismos hablan de qué hacemos desde lo individual y lo colectivo para que esta situación de subordinación de las mujeres pare. Y ojo en esto, es una acción que tiene que venir sí de lo individual, pero sí de lo colectivo, para que exista una recomposición de la distribución del poder entre hombres y mujeres. Esa sería mi explicación a tu pregunta. Entonces, a ver, Eli, va para allá. No es feminismo, sino feminismos. ¿Esto qué significa, feminismos? Significa que hay una gran diversidad de necesidades sociales que debemos de atacar, ¿no? A través de las luchas que plantean diferentes mujeres en diferentes contextos. No nos habla de un feminismo como tal homogéneo, sino diversas formas de ser mujeres en diversos contextos, pero que todas estas tienen en común la subordinación que hemos vivido históricamente. Entonces, lo que plantean los feminismos situados es tomar precisamente la opresión más importante que se está viviendo dentro del contexto y luchar por ella. Por eso es que no hablamos de un feminismo, sino muchas expresiones que precisamente tienen que estarse trabajando en la cotidianidad y desde los diferentes espacios donde están las mujeres, que hacer ver precisamente este sistema de desigualdades que derivan del sistema patriarcal. Ok, entonces, hablamos de, no solamente se trata de una teoría de conocimiento, sino tiene esta relación y esta ramificación, digamos, lo pienso como una especie de árbol, donde si el tronco común
pero está alimentado por raíces distintas que operan dependiendo de la perspectiva por la cual están luchando. Podemos hablar de el ecofeminismo, al menos de los que he podido escuchar, el ecofeminismo, el feminismo indígena, feminismo de luchas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, ¿en dónde se plantea el feminismo, Estefanía? Hola, bueno, precisamente cuando hablamos ahorita de toda esta diversidad de feminismos, cuando hablamos de esta pluralidad, es porque precisamente ha buscado enfocarse a través de su desarrollo, a través de su evolución en las necesidades de las diferentes colectivas de mujeres, ¿no? Las necesidades que se puedan tener las mujeres en México no son las mismas que tal vez tengan en otra parte del mismo país, ¿no? Las necesidades del centro, sur y norte son diferentes y por eso han habido tantas ramificaciones, por eso han habido tantos áreas en las que se ha logrado desarrollar el feminismo, ¿no? Ahorita, en la actualidad, el feminismo, pues bueno, implica una lucha constante que se ha ido enfocando a precisamente estas pequeñas necesidades, pero que ha ido unificando la necesidad mayor, que es poner fin a la violencia de género, poner fin a la violencia que estructural y socialmente e históricamente hemos sufrido las mujeres, tratar de poner un alto en eso y seguir luchando por la adquisición de nuestros derechos. Es increíble que en pleno siglo XXI tengamos que seguir hablando de temas que se empezaron a abordar desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, ¿no? En donde si tenemos o no acceso a la educación, si tenemos o no paridad en cuanto a la escuela, el trabajo, el salario, ¿no? Si tenemos o no derecho para elegir sobre nuestros propios cuerpos. Entonces, ahorita el feminismo, muchas gentes pueden llegar a pensar que ya no es necesario, ¿no? Y es terrible leerlo en las redes sociales, donde dicen que no, que las feministas las de antes, ¿no? Ahorita ya no tenemos nada que hacer cuando no es así. ¿Por qué? Porque lamentablemente seguimos sufriendo de esta misma violencia. A lo mejor sí ya podemos votar y ser votadas, a lo mejor sí ya podemos acceder a la educación. Sin embargo, esto viene de trasfondo. A nivel cultural y a nivel social sigue existiendo esta disrupción entre la manera en la que se concibe la figura masculina y la figura femenina. Y mientras no cambiemos esos patrones culturales, mientras no cambiemos esas estructuras que nos siguen sublimando, que nos siguen minimizando, la desigualdad sigue latente, ¿no? Entonces, actualmente, pues bueno, precisamente esa sigue siendo la lucha, ¿no? La lucha de que la mujer pueda decidir sobre sí misma. Entonces, empezando a trazar como este gran mapa sobre el cual nos estamos moviendo, porque efectivamente hay muchas discusiones, muchas conversaciones que se están realizando en este tiempo que a cierto sector de la sociedad uno puede decir, ¿de verdad estamos hablando aún de eso? Como de... Uno lo puede entender, es decir, uno hablando yo, lo puedo entender, pero sí es como de repente escucho hablar a otros compañeros, a otras personas y digo, ah caray, sí es cierto, es necesario seguir hablando porque aún está como muy interiorizado. Y entonces, por ejemplo, Lulú, desde esta perspectiva, ¿qué ha sido, qué representa el feminismo para ti? Para mí, en lo personal, pues representa una apertura total a un mundo desconocido, ¿no? O sea, yo no me acerqué al feminismo hasta la universidad, ¿no? Y fue por temas, pues, del día a día, de comentar notas, por mi quehacer de historiadora, pues obviamente es la reflexión del presente, o sea, sí del pasado, pero obviamente para darle un significado al presente. Entonces, para mí el feminismo significa, sí, una lucha social, pero no vista desde el pasado, ¿no? De, bueno, pasó esto hace tantos años, o es porque la mujer ha sido borrada de la historia. No, sino es una lucha constante, es una lucha presente, es una lucha del día a día, y que todavía falta muchísimo por lograr, muchísimo por discutir, y me parece que no es algo tan sencillo, ¿no? O sea, no es algo como que se debe de dar por hecho, que se hace, o que todo el mundo entiende lo mismo. De entrada, pues es lo que estamos partiendo ahorita, ¿no? Es un feminismo, son varios feminismos, ¿de qué estamos hablando, no? Y yo creo que en el sentido en el que vayamos dándole conceptos y vayamos discutiéndolo y vayamos dándole difusión, vamos a tener una mejor percepción personal primero y después en el colectivo y en la sociedad.
porque no puedes partir, o sea, no puedes ser un ente social o una persona que se mueve dentro de todo de la cultura, si no tienes una postura, ¿no? Aunque sea personal, muy válida, pero si nada más estás llenándote de lo que te va llegando y de lo que te van desinformando, pues me parece que no vamos a avanzar a ningún lado. Entonces, para mí el feminismo sí es una lucha, pero es una lucha de repente, bueno, no de repente, simple, personal, y después que puedo llevar en mi quehacer, en mi práctica, a lo político, ¿no? Que lo político es público. Ya, bueno, lo personal es político y lo político pues obviamente abarca toda la sociedad y la cultura. Para mí es un movimiento más que válido, necesario, y que creo que todos o sea, de repente escucho esto, ¿no? Pues el feminismo no le corresponde a los hombres. Yo también estoy de acuerdo en cuanto a la lucha, pero sí les corresponde pues informarse, ¿no? Para no tener de repente estas opiniones tan complejas, ¿no? Porque digamos, al final del día, del día a día, lo que acaba de decir Lulu se vuelve como bastante interesante, porque sí, no es una postura que se pueda vivir solamente desde la teoría académica de, vamos a hacer artículos y vamos a hacer libros y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer aquello, sino que se trata de una postura de vida que se debe, o no sé si la palabra sea debe, sino más bien que se puede asumir y llevarse a cabo en el día a día para que esta lucha y estas discusiones sí pueda llegar un momento en el que decimos, sí, ya quedó en el pasado porque ya quedó entendido. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetivos que está buscando el feminismo? Es decir, y vamos a plantearlo ya un poco más como contemporaneizado, en estos momentos de tanta complicación social que tenemos, ¿cuáles son los objetivos que está buscando el feminismo, Eli? Antes, precisamente, de responder esta pregunta, sí me gustaría precisamente enfatizar en que las mujeres, principalmente, llegamos al feminismo por cuestionarnos esta cotidianidad y dejar de normalizar, sobre todo, conductas violentas que vivimos en el día a día. Entonces, hay un proceso muy interesante, bueno, que la mayoría de las feministas que yo conozco lo hemos experimentado, que es a través de hacer conciencia de estas prácticas cotidianas. Al cuestionarlas es que nos vamos encontrando precisamente al feminismo como un mecanismo que nos brinda las respuestas desde donde criticar el sistema y posicionarnos, ¿no? Porque el adoptarse feminista es adoptar una posición política, ¿no? Y una posición crítica dentro de nuestros contextos. Esto nos invita a cambiar nuestras interacciones cotidianas y mostrar modelos diferentes, pero también nos obliga mostrar y el vivir modelos diferentes y mostrarnos críticas ante el contexto, nos invita a tener mecanismos teóricos, ¿no? Entonces, es como un proceso, y al estar precisamente en estos, buscar estas respuestas a través de las grandes teóricas feministas que han trabajado durante muchísimo tiempo antes que nosotras, también son ellas quienes nos invitan a interaccionar esta información y actuar de manera colectiva y a ver que de forma individual no podemos lograr nada, sino a través de esta unión entre mujeres, porque vamos contra un sistema que va más allá de fuerzas individuales, ¿no? Entonces, creo que son procesos en los cuales las mujeres que somos o nos adoptamos como feministas hemos pasado de forma diferenciada por estos procesos y vemos precisamente estos componentes, formas de ser individualmente, colectivamente, unirnos para hacer movimientos sociales, ¿no? que realicen empuje a el reconocimiento de nosotras como mujeres, como ciudadanas, pero también la necesidad de generar marcos teóricos a través de un contexto que desacredita la experiencia de las mujeres y te exige tener conocimientos, te exige tener precisamente herramientas de tipo teórico que son las únicas que acredita un sistema, ¿no? Y en este caso la ciencia, y que son irrefutables en algunos sentidos, pero aún así se critican bastante. Y bueno, ya regresando a la pregunta que mencionabas,
Yo creo que, bueno, los diferentes feminismos tienen objetivos dispares, pero creo que, como bien lo señalaba Montserrat, un objetivo que tienen en común todos los feminismos y que puede ser un punto de unión estratégico, porque no siempre todos los feminismos van al mismo sentido, hay confrontación entre ellos también, pero dos puntos que considero que se unen, que unen a los feminismos. Una es contra la violencia en todas sus expresiones, ¿no? Para las mujeres, y otro es precisamente el tema que tenemos pues ahora bastante presente, que es el derecho a decidir, ¿no? Sobre nuestro propio cuerpo y saber qué decisiones tomar, ¿no? Y que no se nos imponga desde una sociedad estas formas de ser y de actuar en nuestra cotidianidad a través del cuerpo. Y es que ahí va justamente una de las discusiones esenciales. Y ahorita mencionaste una palabra bien interesante acerca de esta experiencia, la experiencia de ser mujer. Durante varias discusiones, varias reflexiones, acá en el Non Plus Ultra, me entendía, es decir, al principio, por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo entender, diciendo, es que los hombres no pueden ser feministas, y uno decía, pero ¿por qué las mujeres sí pueden ser machistas y los hombres no feministas? Y hasta después va como cayendo en cuenta lo que esa expresión significa, es decir, no es que no se pueda ser feminista, es que no se puede experimentar lo que es ser mujer en una sociedad como la nuestra. Yo no puedo acceder a la experiencia de ser mujer en la sociedad mexicana como para poder decir, no, es que las feministas esto, las feministas lo otro. Sí, a lo largo de la construcción de este imaginario social, desconozco qué es dar 3 pasos en el cuerpo de una mujer para entonces decir, es que esta lucha es válida o es inválida. Entonces, partiendo, por ejemplo, de esta experiencia, ¿qué objetivos estaría persiguiendo el feminismo, Estefanía? Ok, lo que comentas me resulta muy interesante. Apenas precisamente debatíamos sobre esto, ¿no? Sobre si un hombre puede o no puede ser llamado feminista, que ha sido, yo creo que, híjole, es uno de los debates más fuertes que hemos tenido, precisamente porque muchos dicen, no, es que sí, no es necesario que el hombre sea feminista y que el hombre se sume al movimiento para hacer esa transformación social. Yo aquí diría, para empezar, sí, pero no. Como tú dices, un hombre de una u otra manera jamás en la vida va a poder saber lo que se siente ser mujer, ¿no? Así de simple. Entonces, desde que naces hombre, desde que naces mujer, ya existen ciertas características y ciertas estructuras sociales que van a ir modelando y que van a ir pesando sobre lo que eres, ¿no? Que te van a ir exigiendo, limitando o aplaudiendo determinadas cosas dependiendo del género al que pertenezcas. No es que una mujer, no es que un hombre no pueda ser feminista, sino que lo que tiene que hacer es trabajar dentro de sí mismo, de sus propias masculinidades, y llevar el feminismo a los espacios que él tiene gobernados, ¿no? A sus espacios, y transformarlos feministas. Es decir, lograr buscar, pues sí, levantar, exacerbar, ¿no? Y acompañar todos estos puntos que estamos solicitando dentro del feminismo, que es la lucha de la violencia contra la mujer, la paridad salarial, etcétera, ¿no? Romper estos machismos que existen en su espacio y en su entorno. Al final, una mujer, dicen, puede ser machista. No es que una mujer sea machista, es que una mujer se encuentra alineada al sistema patriarcal, al sistema machista, pero también nosotras no podríamos saber a ciencia cierta lo que se siente ser un macho porque no somos un hombre y no hemos tenido esas oportunidades y esas formas en las que la sociedad ha tratado a los hombres. Nosotros no podemos experimentarlo, así como ustedes en efecto no pueden experimentar a ciencia cierta lo que es ser mujer y lo que representa el feminismo para nosotros, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues bueno, hacia dónde estamos trabajando dentro del feminismo, qué es lo que se pretende ahorita, pues es en romper todas estas estructuras de género, como lo comentaba Susana al inicio, es romper estas estructuras, estas ideologías de género que culturalmente han impulsado o han exacerbado la figura masculina, la figura del varón, pero que han sometido o que han minimizado la figura femenina. Yo creo que una de las características principales, uno de los puntos más fuertes que tenemos ahorita dentro del feminismo y que ha sido una constante a lo largo de estos siglos de lucha,
es el acceso a la voz, la oportunidad de que las mujeres tengan una voz propia y a través de esta voz, uno, logren demandar y hacer visibles todas aquellas violencias de las que somos víctimas como mujeres, ¿no? Dos, que seamos visibilizadas desde el lenguaje, desde la participación, desde el hecho de ser nombradas, desde el hecho de tener paridad, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo mencionábamos, pues otra de las aristas esenciales es la disminución, erradicación de la violencia contra la mujer en cualquiera de sus géneros, en cualquiera de sus manifestaciones y romper con este sistema patriarcal, romper con este machismo que no le hace bien ni a hombres ni a mujeres, ¿no? Porque al final lastima a todos los individuos. Entonces yo creo que son los elementos esenciales, pero uno también de los principales sería, lo comentaba hace un inicio, el hecho de poder decidir, ¿no? De ser dueña de mi propio cuerpo, promover la educación sexual, promover este acompañamiento y esta posibilidad de elección, ¿no? Y saber que sobre nuestro cuerpo, pues solamente decidimos nosotras. Imagínate algo tan esencial como mi cuerpo, esto que soy yo, es gobernado por la sociedad, no es gobernado por la religión, es gobernado por los hombres, es gobernado por la política y todo el mundo viene a debatir sobre esto que soy yo. Entonces, estamos ahorita en una lucha esencial y básica, que es el dominio de nosotras mismas y la posibilidad de hablar, la posibilidad de ser vistas. A ver, Susana, ¿qué dirías al respecto? Porque te veo desde hace rato como queriendo O incrementar sea, yo más siempre ideas. quiero hablar. No, no es eso. No, coincido con mis compañeras, sobre todo cuando nos preguntamos, nada más, ¿sabes cuándo puse yo creo que cara? Cuando decías que los hombres no podrían ser feministas, pero las mujeres sí machistas, de repente eso es un poco la confusión, porque pues no es lo contrario, ¿no? El machismo no es lo contrario al feminismo, ¿no? El machismo es una situación de odio, de desprestigio hacia las mujeres, y el feminismo, los feminismos no proponen un discurso de desprestigio o de odio a los hombres, y un feminismo no vendría a decir ahora nos toca a nosotras maltratar, ahora nos toca a nosotras dominar, no va por ahí, ¿no? Entonces, no sé, ahí como que siento que choca, pero pues coincido con mis compañeras en cuál es la participación de los hombres en el feminismo. Ahora, los objetivos del movimiento es tan diverso, ya lo decía Eli al inicio, no son los mismos ni siquiera, por lo que también decía Monse, en el mundo. En Arabia Saudita las mujeres están, supongo, intentando hacer algo por entrar a un estadio de fútbol. Estoy poniendo un ejemplo a lo mejor muy, muy ridículo, pero así es, las mujeres en ese país no tienen derecho a entrar a un partido de fútbol como asistentes. Esas cosas, el feminismo en México, pues ni por aquí, ¿no? Porque son circunstancias que ya tenemos ganadas, pues derechos que ya no son reconocidos. Entonces, ese también es un asunto del feminismo, que tiene que pensar en lo global, es decir, ver cómo hay otros escenarios en donde aún las condiciones de las mujeres son pésimas, y en otros en donde creemos que ya todo está ganado, como serían algunos países occidentales, como, no sé, Estados Unidos o México, y no es cierto, no todo está ganado, al contrario, ya lo veíamos ayer con las movilizaciones para la legalización del aborto, al contrario, ¿no? Estamos, pareciera que en la tablita de que todo desaparezca. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Yo creo que en México, en la agenda tiene que estar la legalización del aborto, ¿no? Es uno de los temas. Debe de estar la cero impunidad a la violencia por razones de género hacia las mujeres, ¿no? Porque se ha avanzado mucho en que desde lo legal, ¿no? Desde lo judicial incluso, están ahí las penas, están ahí los mecanismos para investigar los feminicidios, para castigar la violencia intrafamiliar, pero todavía vemos muchísimos problemas para que se castiguen, para que se encuentren los culpables. No se mete mucho al tema de la prevención sobre la violencia, entonces también ese es otro tema. También el feminismo, creo que en México tiene también en la agenda importante las brechas salariales y de ocupación, ¿no? Aún las mujeres en muchos espacios ganamos menos por el mismo trabajo. El trabajo en casa, por ejemplo, el trabajo no pagado y no reconocido, todas las trabajadoras domésticas que no tienen un verdadero acceso a sus derechos laborales, la cero distribución coherente entre las labores del hogar entre hombres y mujeres en las casas. Para mí esos son como los temas que más están jalando ahorita nuestro trabajo en el feminismo, y es en donde yo creo que hay
una atención especial, ¿no? Que puede cambiar todo en un momento, ya lo vimos con la pandemia, ¿no? Ya no se hablaba tanto, o sí mucho, pero no tanto de la violencia intrafamiliar porque las mujeres estábamos saliendo, etcétera, y de repente otra vez una enorme cantidad de mujeres se encuentran atrapadas, ¿no? Con sus agresores en casa. Entonces, en un segundo, las circunstancias ya ganadas, el camino ya recorrido en términos de derechos, pueden desmoronarse, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tenemos que tener cuidado en esos temas. Lulú, tu turno de incrementar porque ya empezaron a salir como los puntos de las otras preguntas que tenía, pero dije, ok, vámonos uno por uno antes de que me empiece a hacer bolas por todas las cosas que están saliendo. Sí, pues coincido totalmente con Susana. Para mí el objetivo principal, o sea, entiendo que cada tipo de feminismo, cada rama tiene objetivos muy claros, ¿no? Pero yo creo que el principal es entender que hay una diversidad en la lucha, ¿no? Creo que eso nos abre mucha empatía para no decir, no, ellas como que quieren otra cosa, o empezar a dividir el mismo movimiento, ¿no? Sí, o sea, una cosa es que haya diferentes ramas, diferentes objetivos, diferentes posturas, pero otra cosa es que es como poner esta división de no, a mí no me junten con ellos, ¿no? O no, yo no quiero ser de esa rama, ¿no? Una cosa creo que es la diferencia, o sea, esta parte, y otra ya crear la división, ¿no? Entonces creo que el principal objetivo es hacer esa conciencia en nosotras, en los mismos colectivos y sobre todo en la sociedad, que buscamos lo mismo, o sea, buscamos mejorar las condiciones de vida de las mujeres en lo social, en lo político, en la salud, en la casa, ¿no? O sea, no es nada más, o sea, no nada más estamos gritando por gritar o luchar por luchar. Y no es absurdo tampoco, así. O sea, realmente lo que te estamos pidiendo es que reconozcas derechos mínimos que tenemos, acceso a cosas que necesitamos. O sea, no te estamos pidiendo un privilegio o un trato completamente distinto. Entonces yo creo que para mí ese es el principal objetivo que tendría que tener hoy el feminismo, empezar a poner, ¿no? A visibilizarnos, porque lo vimos ayer, lo estamos viendo, hay unas campañas impresionantes para seguir callando mujeres, ¿no? Para seguir diciendo, negando una realidad que existe, ya no nos pongamos en una realidad concreta que son los feminicidios, que es la violencia de género. Vamos a llamarlo la realidad en la que está sujeta la mujer del siglo XXI, es compleja, ¿no? Y yo creo que es el punto hoy del feminismo, empezar a poner esto como estandarte, ¿no? O sea, no te estamos pidiendo nada diferente que no tenga necesidad, ¿no? O sea, no es una necesidad. Entonces yo creo que ese es el objetivo, independientemente de las divisiones y de los objetivos específicos de cada movimiento. Y bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con las preguntas acá, las fuertes, las que nos dan como harta carnita en el asunto. Durante las protestas, durante los recorridos, escuchamos este himno, esta frase de se va a caer, el patriarcado se va a caer. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué? No sé, Estefanía, empecemos contigo. Ok, ¿qué implica tirar el patriarcado? Para empezar hay que entender qué es el patriarcado, ¿no? Porque muchas veces escuchamos sí el patriarcado, pero bueno, ¿y eso qué es, no? El patriarcado vamos a tomarlo de una manera literal, una definición literal, que es el gobierno de los padres. El patriarcado se consolida y se forja en el momento en el que los padres, literal, ¿no? Las figuras masculinas de la familia eran los dueños de los espacios privados, ¿no? Del hogar, de las tierras, pero asimismo se consideraba como parte de su propiedad privada, las mujeres y los hijos, es decir, que ellos gobernaban, ¿no? Toda la estructura social, económica y política recaía única y exclusivamente en los hombres. Entonces, vamos a tirar el patriarcado, se va a caer el patriarcado, representa que vamos a romper con esa estructura en donde la figura central, la figura de autoridad y la figura dominante es el hombre, ¿no? Históricamente ha sido así. Hay muchísimas teóricas que han tratado de encontrar, ¿no? En qué momento pasamos a ser ciudadanos de segunda. Sin embargo,
lamentablemente nos damos cuenta de que por nuestro apego hacia la naturaleza o la manera en la que se nos concibe más cerca de la naturaleza, es decir, porque nosotras parimos, porque nosotras tenemos los ciclos menstruales, porque nosotras criamos, entonces se nos considera más cercanas a la naturaleza, pero al hombre se le considera más cercano a la cultura y la cultura impera y gobierna la naturaleza. Entonces, así como a la propiedad privada, a las vacas y a los árboles, pasamos a ser parte del dominio de los varones. Romper el patriarcado implica precisamente romper esta organización social cuya autoridad recae en los hombres, exclusivamente en los hombres, y que al final pues es una estructura social en donde la mujer no tiene liderazgo, no tiene voz, no tiene participación, ¿no? Tirar el patriarcado representa que nosotras empecemos a ocupar y empecemos a lograr esta paridad, ¿no? Es decir, este equilibrio a nivel social, a nivel educativo, a nivel político, a nivel económico con los hombres, entender que no somos de su propiedad, que nuestro cuerpo no es de su propiedad y entonces nos dominamos a nosotras mismas. Ya el patriarcado para las mujeres, en efecto, pues representa una liberación total de estas normas, de estas estructuras que nos han subyugado a nivel histórico, ¿no? Romper con el machismo, eliminar todas estas prácticas machistas, esta violencia, ¿no? Inclusive para los hombres representa una liberación precisamente de estas mismas prácticas machistas, o que ahora llamamos masculinidades tóxicas, que es decir, el dominio del mundo a través de la violencia. Y entonces vamos a generar a nivel social para hombres y para mujeres, pues para empezar una mayor conexión emocional, ¿no? Porque estamos reconociendo que las emociones tanto de hombres como de mujeres son válidas. Se fomenta la comunicación, se fomenta la solidaridad, el trabajo en equipo, se hacen relaciones más positivas, ¿no? Se logra, te decía, la paridad y pues sobre todas las cosas el dominio de nosotras y de nuestras elecciones. Entonces eso, bueno, considero yo que representa tirar al patriarcado. A ver, Eli, ¿qué dirías? Creo precisamente que cuando se da esta consigna dentro de los movimientos sociales, es para dejar claro también a las personas que escuchan que no es una lucha que va en contra de los varones, que está personalizada en la figura de un varón, sino que va más allá de una cuestión individual, ¿no? Sino que es una cuestión que va a lo estructural, ¿no? Y creo que por eso es difícil que las personas identifiquen como este concepto de patriarcado y que creo que precisamente lo definió muy bien Monse, y que lo que hace referencia es vamos a atacar una estructura que nos mantiene dominadas, subordinadas, donde se nos descalifica, invisibiliza y se nos limitan los recursos, porque al final este sistema lo que hace es limitar los recursos y posibilidades de vida que las mujeres quieran elegir y no darles elección, ¿no? Entonces, por eso es un movimiento liberador que lo que busca es favorecer la autonomía de las mujeres a través de ir atacando las estructuras que permean pues, todos los sistemas y que se materializan en nuestra vida cotidiana. Este patriarcado entonces suena a una cosa como digamos bastante complicada de tirar. Como lo menciona Estefanía, como lo dice Elizabeth, si estamos hablando de una estructura institucionalizada y prácticamente encarnada en la piel, tirar el patriarcado, ¿cómo sería? O sea, no es tanto cómo sería tirar el patriarcado, sino esta frase, se va a caer el patriarcado, ¿a dónde nos está llevando, Susana? Yo creo que, como lo dices, no es una cosa sencilla, porque como lo dice Monse, lo dice Eli, no es es como hacer la diferencia entre cuando un problema social está estructurado socialmente que lo hace tan complicado de transformarlo, es como el racismo, el sexismo, son estas problemáticas que todas las reglas de la sociedad juegan en contra de un grupo social, ¿no? En este caso de nosotras, de las mujeres. Y la dificultad también de hablar en este momento de desaparecer el patriarcado es que, a mi parecer, el patriarcado ha perdido un poco de visibilidad, más no de poder. Ayer lo vimos en las marchas, ¿no? O en la marcha de ayer de la Ciudad de México. Están poniendo, por ejemplo, mujeres policías, ¿no? En las primeras líneas para contener, ¿no? Por así decirle, o llevar el acompañamiento o ayer el encapsulamiento de la marcha, ¿no? Y entonces, a mí ese se me hace un ejemplo perfecto para hablar de esto. Es decir, el patriarcado ya no es visible, ya no es ni siquiera el rostro de un hombre,
pon a mujeres en la primera línea y entonces ahora el discurso es de, ven, son mujeres contra mujeres. ¿Cuáles hombres opresores? Y cuando escuchas las narraciones, no estoy justificando ciertas acciones de ayer de violencia de algunas compañeras, pero también hay ciertas acciones en donde, sí, la primera línea eran mujeres, pero cuando ves los videos de las activistas, ves que las 5 o 4 líneas de atrás son hombres que están incluso empujando a las mujeres policías que están en la primera línea. Entonces, estas ideas del patriarcado, que ojo, no es que todos los hombres son patriarcales y horribles, es un sistema. Es decir, trabajamos, y ahorita hace rato lo decían, trabajamos en base a un sistema de reglas, en eso nos movemos, ¿no? Y entonces, en esas reglas patriarcales de violencia, de minimización de hacer menos a las exigencias de las mujeres, a los derechos de las mujeres, a lo de ayer es el claro ejemplo de cómo estos valores siguen en ciertas instituciones, en este caso una policíaca, ¿no? Y así trabajan. Y ya entonces, ante estos reclamos creo que el feminismo ha hecho un muy buen trabajo en visibilizar el patriarcado, ¿no? En que veamos que sí, que las reglas del juego están en la mayoría de los casos a favor de los hombres, ¿no? Y también por eso es que a los hombres les cuesta muchísimo trabajo involucrarse en el tema del feminismo, porque implica soltar privilegios. Entonces, pues a nadie le encanta, yo me incluyo, a nadie nos gusta soltar ciertas cosas que nos han dado ventajas en la vida. Aun cuando los hombres tienen, sí, coincido con Monse, ciertas complicaciones porque el machismo también los agrede a ellos, pero en la mayoría de los espacios, si hay una mujer al lado, en la mayoría de los espacios tienen una circunstancia en donde tienen armas para violentar, armas para ejercer su valor, ¿no? Entonces, tirar el patriarcado sí es difícil, pero yo creo que mínimo en este país está temblando, pues. O sea, los feminismos y sobre todo los colectivos, las feministas, sobre todo las que más trabajan en la calle, creo yo, es ese tipo de activista, ha hecho un enorme trabajo para poner en duda todas las decisiones que tienen un tinte patriarcal. Mínimo ponerlas en duda, mínimo ponerlas en debate. Estos espacios lo demuestran, ¿no? Hay personas que están interesadas, bueno, ¿y de qué hablan esto de las feministas? A ver, así sea desde una imagen negativa o positiva, cada decisión patriarcal se está poniendo por lo menos en duda, ¿no? Que no se ha legalizado el aborto, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Estos debates es lo que está intentando tirarlo. Y lo que dices de que es una frase en las marchas, a mí es una de mis favoritas, porque justo da esta sensación de el trabajo que estoy haciendo, esta cero tolerancia a cómo se nos ha tratado como mujeres y cómo se nos ve, va a tener una consecuencia y es cambiar un sistema social, ¿no? Creo que nos empodera en el sentido de que nos da un objetivo de unión, que era un poco lo que decía Ale, ¿no? O sea, cómo podemos mover esta circunstancia. Y ahí vamos, por ejemplo, ya empezaron a llegar preguntas a la caja de comentarios que, bueno, estaremos haciendo como al final de esto para poder tener el contexto completo de la discusión. Pero sí, digamos, por ejemplo, Lulú, María de Lourdes Alejandra, desde... que nos da muchas opciones. Desde la perspectiva, por ejemplo, ella, desde la perspectiva histórica, que es como tu punch, tirar el patriarcado. ¿De qué va a tirar el patriarcado desde esa perspectiva? Porque sí lo han mencionado, es decir, estamos ahorita en este sistema patriarcal machista. No es un sistema que haya surgido así, ¡pum!, por generación espontánea, sino que empieza desde, creo yo, considero yo, desde que empezamos a agarrarnos a garrotazos en la prehistoria. Entonces, pero... ¿qué nos dices tú, Lulu? ¿Qué es esto, tirar el patriarcado? Pues me encantó como que todo lo que dijeron, lo que dijo Steffi está increíble, o sea, este origen lingüístico, ¿no? También muy relacionado a la historia. Un historiador, Fernand Braudel, habla de las largas duraciones, ¿no? Estas estructuras difíciles de cambiar, que las naturaliza uno, las hace uno suyas, y ahí no hablamos de hombres exclusivamente, ¿no? Mujeres que también estamos muy, muy agarradas de este sistema, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo complejo, ¿no? Porque de repente, como tú dices, no es un nacimiento espontáneo. Por ahí los miles de comentarios que he visto en Facebook, de repente decía alguien, ¿no? Es que, ¿por qué le llaman patriarcado? ¿Quién lo descubrió, no? Así como quería un concepto, ¿no? Una teoría así concreta, ¿no? El fulanito de tal nombró el patriarcado, ¿no?
Pero yo creo que igual como lo usamos en las ciencias sociales, si no lo nombras no existe, ¿no? Entonces esta necesidad de crear un concepto que engloba todas estas violencias, todas estas diferencias de género, todas estas diferencias dentro de todo el status quo de la sociedad, creo que esto es el patriarcado, ¿no? Es un sistema así. ¿Por qué es tan difícil? Pues porque es una estructura que tenemos, además milenaria, aparte está cimentada en una diferencia, ¿no? Tan sencilla como tú eres hombre y tú eres mujer, ¿no? Y ya con eso todos damos por entendido que así debemos de actuar, que así debemos ser, que así se debe de ceñir. Entonces yo creo que eso es lo más complicado. Lo que me gusta de Susi y que también relaciono con los objetivos, esta parte de entender que no solamente se ejerce por parte de los hombres, ¿no? Se ejerce también por parte de las mujeres y muchas veces las mujeres no tenemos esa capacidad de cuestionárnoslo y se relaciona con los objetivos, ¿no? O sea, creo que el feminismo también va para eso, ¿no? Para cuestionarme como mujer qué privilegios gozo a partir del patriarcado. Y me parece muy, muy, muy oportuno que en este momento, como dice Susana, nos estemos cuestionando cualquier acción. No es que hoy seamos tan delicados, no es que hoy seamos una generación de cristal, es que estamos siendo reflexivos y es que estamos rompiendo, por eso es un rompimiento tan abrupto, porque estamos rompiendo con estructuras milenarias, como ya dije. También en la parte histórica, pues hablamos que las primeras olas del feminismo, ayer también leí una filósofa, ya les comparto el nombre, decía que las primeras olas del feminismo pues eran los sufragistas, la participación de las mujeres, obtener propiedad, que en su momento pues también eran vistas como ¿qué les pasa? ¿No? O sea, también eran vistas como ¿por qué tú quieres tener propiedad? ¿Por qué tú quieres heredar? ¿No? Entonces, es también voltear a ver a los privilegios que tú tienes y que los demás no tienen. Entonces, estas primeras olas, pues de repente se ven muy lejanas, ¿no? Pero muchas no tienen, o sea, no pasan de los 100 años, ¿no? Los logros que se obtuvieron. Me parece también muy oportuno, o sea, ¿por qué hoy tiene tanta voz el feminismo, hablando de historia? Pues porque hoy el feminismo va hacia cambiar las políticas públicas, ¿no? A que sea algo más general. La mayoría en la historia del feminismo hablamos de cambios en lo cotidiano. O sea, como te repetía en mi intervención pasada, no estamos pidiendo cosas extrañas, estamos pidiendo que nuestra vida cotidiana tenga un mayor sentido, ¿no? Tenga mayor apoyo. Entonces yo creo que esta parte de la reflexión histórica tiene que ver con por qué hoy el feminismo es central en la política, por qué el feminismo es central en la lucha social, pues porque estamos buscando cambiar políticas públicas. Hoy muchas de las mujeres de estas generaciones de los 80s, 90s del feminismo, ocupan cargos públicos. Entonces, por eso es la exigencia, ¿no? Tú que vienes de una lucha también feminista y que obtuviste este cargo, esta participación, esta paridad en el gobierno, pues también voltea a ver a los que hoy están pugnando por otro derecho, por otro reconocimiento. Entonces, yo creo que en lo histórico, pues tenemos muchos antecedentes. Sí, también me molesta mucho esta parte de las feministas de antes sí luchaban por cosas. No, o sea, es que, vaya, somos producto de nuestro tiempo, entonces, pues obviamente que siempre vamos a estar luchando por otras cosas, y creo que estas cosas por las que se lucha no es más que dignificar la vida de la mujer, ¿no? Y en ese sentido es que es cuando ya uno lo va reflexionando, cuando uno ya lo va pensando, el poder, como bien lo dice, si no lo menciono, no existe. Y que va un poco más acerca de lo que, por ejemplo, mencionaban Susana y Estefanía, de este poder del patriarcado que ya no necesita hacerse visible. Es decir, uno lo ve en cosas simbólicas muy fáciles. Es decir, esta figura violenta del padre, de cuando llegue tu papá, ¡zas! Y dices, ok, eso que parece como tan, dices, hasta luego lo tomas de broma, todo lo que está trayendo atrás de sí, todo el contexto, todo el pensamiento que está diciendo la llamada de esta del cinturón. Hay un video en YouTube al respecto de estas campañas del cinturón de papá y el poder que tiene esa cosa simbólica
de no necesita estar, soy el patriarca, sino que simplemente es un gesto de, ya me empecé a desabrochar el cinturón y ya vas a ver lo que viene, y empieza toda esa sensación de violencia. Entonces, ahí, por ejemplo, Eli, tirar el patriarcado, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va después de tirar el patriarcado? Creo que es precisamente a generar contextos diferentes de los que conocemos ahora. Si bien es cierto, y esto desde mi experiencia con trabajar con mujeres con violencia, el vivir en espacios que te violentan por diferentes medios te impide, ¿no? O te genera una falta de imaginación, ¿no? Y falta de herramientas para poder creer y poder generar distintas realidades, ¿no? Entonces yo creo que el reto precisamente principal que hay después de, bueno, a la par de ir tirando este patriarcado, es generar mecanismos que no recaigan en las mismas prácticas que nos han enseñado históricamente, ¿no? Y es tener imaginación, y es un ejercicio doble o triple para las mujeres, ¿no? Porque es tener herramientas cognitivas, tener herramientas emocionales, tener herramientas contextuales, que eso abona muchísimo al feminismo. El feminismo nos dota de muchas herramientas para poder imaginar, ¿no? Y plantear realidades diferentes, ¿no? Pero sí es un trabajo que a quienes nos asumimos bajo esta postura nos está exigiendo más. A la par de exigirnos más de forma individual, creo que el contexto también está muy al pendiente de lo que hacemos y de lo que no hacemos para estar enfatizando aquello que nos hace falta o lo que no hemos visto, ¿no? O lo que nos falta. Y esto también va mucho en el discurso de los varones, ¿no? En donde ellos dicen, bueno, ya que estás luchando por tus derechos como mujer, pues de una vez lucha por las opresiones que yo vivo en la cotidianidad, que esto también es algo que nos ha topado mucho cuando, bueno, desde los estudios feministas se empieza a impulsar los estudios de las masculinidades. Entonces, en las charlas sobre masculinidades nuevamente surgen estas reflexiones donde los varones abonan, ¿no? a este ejercicio reflexivo y crítico, pero no se ponen la camiseta, ¿no? O sea, no se ponen, precisamente no establecen un compromiso que vaya más allá de un análisis crítico, que es lo que las mujeres que nos posicionamos como feministas lo estamos haciendo. Entonces, creo que hacia dónde pues es crear precisamente realidades diferentes donde no utilicemos los mismos mecanismos de control y subordinación del otro, sino que se basen en el reconocimiento de las diversidades en sus expresiones, ¿no? Y por ejemplo, ahí vamos dentro de una de estas luchas, porque la vez pasada, en una de las incontables visitas al servicio de reproducción de video por internet que realizó al día, veía por ejemplo una frase en una nueva serie que acaban de sacar, donde sale cierto sujeto bastante interesante, que menciona, le dicen, ¿qué no tienes tu deseo por poder? Le estaba comentando a una de sus sirvientas en esta serie, y le dice, es que, bueno, no recuerdo muy bien, pero la cosa es que le dice, es que tú no te interesa la política porque no te interesa cambiar un sistema que es tan cómodo para ti. Y entonces es donde cae justamente esta lucha y sobre todo este gran contraste que tienen las opiniones de hombres al respecto, al ver esta lucha tan potente de, pues sí, ¿por qué genera como tanto impacto? Porque implicaría tirar un sistema en el cual estás cómodo, y por eso es como de, ay sí, las feministas destruyen y esto y lo otro. Pues sí, porque estarían rompiendo con esa comodidad del mundo en el que estoy. Y ahí va, por ejemplo, una de las principales luchas que yo he podido ver. Esta lucha por la visibilización en el lenguaje. Porque, ya lo hablamos, Lulú lo dijo, si no lo menciono no existe. Y entonces empieza, ok, Estefanía lo mencionó, las colectivas. Esta
esta presencia de lo femenino en el lenguaje, de ya no basta con decir los mexicanos como un sistema englobador de la población entera, porque dices, ok, sí, pero es que los mexicanos son los hombres mexicanos. Uno dice, se incluyen per se, sí, pero no está visible. Y quizá no es una charla que se tenga en otros estados, bueno, en otros países, donde el lenguaje es mayormente neutro, pero en el nuestro, que es el que nos interesa, donde la discusión es la buena, y siempre dicen, no, es que la Real Academia de la Española nos dice esto, nos dice el otro, pero no va como una cosa de la adecuación del lenguaje, sino se vuelve una lucha política en el lenguaje de dónde está colocada la mujer al momento de hablar y a dónde va. Entonces aquí, por ejemplo, Estefanía, tú que eres creadora literaria, ¿cuál es el impacto del feminismo en el lenguaje, en este lenguaje inclusivo? Ok, aquí yo creo que se ha destapado se ha generado uno de los debates más fuertes, ¿no? Que hemos tenido precisamente sobre el lenguaje inclusivo. Mucha gente puede venir y decir que no, el lenguaje inclusivo, es ponerlo en braille o ponerlo en lenguaje de señas y lo comparan con cosas que nada tiene que ver. O sea, para empezar hay que entender que cuando nosotros hablamos de lenguaje inclusivo, en efecto implica una visibilización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos ocupando el masculino genérico en el lenguaje, estamos suprimiendo automáticamente al 50% de la población. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si estás en una junta y hay 500 mujeres, 500, pero llega un hombre a sentarse en tu junta, entonces ya no son todas, es todos. En automático, un hombre tiene la posibilidad de invisibilizar a 500 mujeres. Cuando nosotros decimos, no, es que la RAE dice, para empezar hay que entender que la RAE es una institución que surge de un sistema patriarcal, sigue siendo una institución patriarcal. Nuestra sociedad se sostiene por estas instituciones, pero nuestras instituciones surgen del sistema que las ven hacer, ¿no? Cuando nosotros nos aferramos a decir, no, es que están corrompiendo el lenguaje, es que de esa manera, pues, no están respetando nuestras normas lingüísticas. Cuando hablamos del lenguaje hay que entender que el lenguaje representa a la comunidad que lo habla. El lenguaje es una expresión, una manifestación, una representación de una comunidad en específico. Entonces, el lenguaje tiene esta capacidad de mutar, de transformarse y de adaptarse a las necesidades sociales de la época a la que representa. El hecho de querer justificarlo desde que así ha sido siempre no representa que eso sea lo correcto. Que algo haya durado toda la vida no significa que eso sea lo correcto, lo adecuado. ¿Por qué es tan importante el hecho de visibilizar a las mujeres o a las minorías dentro del lenguaje? Pues lo vemos desde la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Los derechos del hombre y del ciudadano, ok, se hace el decreto de los derechos del hombre y del ciudadano, pero resulta que, literal, hombre eran ellos, los machos, ¿no? Las mujeres quedaron invisibilizadas y aunque se hablaba de una universalidad, pues era una universalidad solo para el 50% de la población. Como lo mencionaba Lulú, si no se nombra, no existe. Entonces tenemos la necesidad y esta tarea de hacer visibles aquellas agrupaciones sociales, de las mujeres y de cualquier otra minoría o que se han considerado minoría, dentro de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje también es una representación de nuestro pensamiento, no existe una conexión directa pensamiento-lenguaje. Entonces, si yo lo suprimo en mi lenguaje, también lo estoy suprimiendo en mi pensamiento. Y es necesario que yo lo deje de manifiesto, que que el mundo no solamente es de ellos, sino que es de ellos y de ellas, que es de todas, de todos y de todes. Fin, ¿no? Creo. Sí, porque decía Wittgenstein, ¿no? El límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Y si alguien sabe de esto, porque he sido testigo de los intensos combates al respecto de, bueno, no combates, sino más bien de esta dificultad de romper estas construcciones mentales acerca del lenguaje, es Susana. A ver, Susana, cuéntanos. Sí, me ha tocado mucho. Fíjate, cuando damos, por ejemplo, a mí me ha tocado, por el trabajo en la coordinación, dar muchas charlas o capacitaciones que tienen que ver con lenguaje incluyente, ¿no? Y no sexista. Y es en los temas en donde, mira, si yo voy a dar una charla sobre violencia contra las mujeres, nadie, yo no sé si lo piensen, pero nadie levanta la mano y me dice esa tontería que le sigan pegando, nadie. O sea, no te digo, no sé si no lo piensen, pero no lo dicen, ¿no? No, pero si es el lenguaje,
sobran las manos de mujeres y hombres que dicen esa payasada que, o sea, lo que realmente importa es detener la violencia contra las mujeres, son unas exageradas. Entonces ahí yo creo que también como es algo que no es una persona, estamos hablando de palabras, ¿no? Uno saca sus violencias ahí un poco, ¿no? Entonces sí, me han tocado bastantes, pero también me ha dado la oportunidad de entender como que las posturas. Ojo con el lenguaje incluyente, sí rompe reglas, ¿no? O sea, no, ahorita nos lo decía Monse con esto de la RAE, porque sí todo el mundo cita a la RAE en ese asunto, no para la ortografía, escribimos horrible, pero cuando es para el lenguaje incluyente, ahí sí la RAE es nuestro Dios, ¿no? Y sí, o sea, el lenguaje incluyente y no sexista es un acto político. Es decir, viene a romper una regla, como bien lo dice Monse, una regla que invisibiliza. Entonces es como decir, pues es que antes las mujeres no podían votar y pues así estaba la ley, ni modo, era la ley y así se tiene que quedar, y así dice ¿no? Nuestro código penal o electoral, ni modo. No, si es una ley injusta se cambia. Si es una ley, en este caso estamos hablando de reglas, ¿no? Del lenguaje, si invisibiliza, pues la cambiamos. O sea, no suena tan complicado, pero sí hay muchas resistencias. Y es una de las maneras en las que el sexismo y el machismo se ejemplifican. Lo que yo sí insisto mucho es que de nada sirve hablar de hombres y mujeres, decir incluso todes, todos esos es visibilizar, pero si el contenido sigue siendo sexista, de nada vale, ¿no? También siempre les pongo el ejemplo de Vicente Fox, que le encantaba decir mexicanas y mexicanos, mexicanas y mexicanos, y se aventaba bromas como que en las casas de México siempre hay una lavadora de 2 patas, refiriéndose a nosotras, ¿no? A las mujeres. Entonces, de nada vale mujeres, hombres, hombres, mujeres, ciudadanos, ciudadanos, si el contenido sigue siendo sexista. Y ese es el que creo que aún permea mucho nuestros espacios, en la publicidad, en los debates políticos, en los discursos políticos, en las pláticas entre amistades. Están ahí los mensajes que siguen siendo sexistas, que siguen generalizando en contra de las mujeres o de los hombres. El humor es súper sexista. Las bromas fáciles, ¿de quiénes son? ¿Homosexuales o mujeres? ¿No? Entonces, a esos son los temas. En el contenido, creo yo, también es donde nos tenemos que súper fijar. O sea, sí es importante el hablar de hombres y mujeres, como bien lo dice, si hay una sola, y a veces lo hacemos hasta nosotras. Yo he visto como entre puras mujeres y decimos, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Quiénes nosotros, no? Ahora, el español creo que también tiene todas las palabras ya en existencia para hablar de manera incluyente, ¿no? Entonces, si no te gusta el todes, pues entonces di todas y todos, ¿no? O sea, hay maneras, si no quieres romper la regla, no la rompas, pero hay maneras de mencionarlos, ¿no? Pero sobre todo, insisto, en el tema del mensaje. Si el mensaje es sexista, seguimos perdiendo. Y ahí es donde tenemos que formar una cultura mucho más crítica. No te rías del chiste sexista, no te rías del chiste del homosexual. No son contenidos que deberían seguir formando parte de nuestro día a día, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el feminismo ha hecho un aporte importantísimo en ser como mucho más crítico. Tampoco es que seamos una policía del lenguaje, ¿no? Pero sí somos mucho más críticas y críticos a lo que decimos y cómo lo decimos cuando en nuestra cabeza está la igualdad, el no sexismo, etcétera, y todos estos conceptos. Y es que va a esa especie de comodidad, es cómodo vivir en el mundo desde esta perspectiva de que nací. Y a veces se habla mucho acerca de la violencia, porque ahorita ya casi nos metemos a las preguntas, pero que la violencia es romper con cosas. No es, voy a ir a romper la ventana y eso es la única cosa violenta que existe, sino para muchas personas, como bien lo mencionas, incluso decir, es que mis compañeros y compañeras ya resulta un acto violento hacia las construcciones cotidianas que se tienen, y esos actos violentos son los que evitan que se pueda entender de fondo, sino como que sienten la agresión en el lenguaje y luego empieza el sistema defensivo de ¿cómo crees? Empieza esta postura. Pero ¿sabes qué? Perdón que me meta, pero eso no es agresión, es conflicto. O sea, nos crea un conflicto de exacto de yo así no hablo, a mí no me enseñaron a hablar así, pero de eso a que se tome como violencia, no, violencia es romperte la nariz, ¿me explico? O que con mis palabras yo te esté diciendo algo que realmente te ofenda, ahí sí me puedes juzgar de violenta, pero decir todas y todos como un acto ofensivo, yo creo que más bien pone en vista el conflicto, ¿no? Perdón por interrumpir. No, pues sí, para eso estamos. Ahí, por ejemplo, Eli, ¿tú qué dirías? ¿Qué sumas a este punto de nuestro debate? Que es importante, bueno, desde la construcción de
cómo vamos entendiendo el mundo, el lenguaje visto como esta herramienta que nos hace ser seres pensantes y formas de construir el mundo y generar imaginarios sociales. O sea, el lenguaje te va enseñando a tener una serie de concepciones y referentes mentales a través de los cuales interpretarte y vivirte dentro del mundo. O sea, el lenguaje no nada más va hacia adentro, sino que te va a generar toda una construcción mental del contexto donde vives y de cómo vivirte en ese contexto. Entonces, por eso es importante, al modificar estructuras dentro del lenguaje, tú vas modificando estructuras mentales, ¿no? Porque simplemente al hacer el esfuerzo de decir, estoy nombrando a todos con lo que estoy diciendo, bueno, a todos y a todas, ¿las estoy nombrando o no? Este ejercicio mental implica precisamente hacer cambios a nivel cognitivo, ¿no? Y además ayuda mucho a desarrollar, bueno, otros sistemas, ¿no? Porque siempre el utilizar el lenguaje lo hacemos de una manera muy económica. Entre menos pueda decir, mejor, ¿no? Y que también es una de las críticas a lenguaje incluyente, ¿no? Sobre todo con los desdoblamientos. Pero lo que nos invita a cuestionar también de fondo son las estructuras que permean no visualizar las diversidades. Entonces, simplemente el cambiar una palabra, sustituir palabras, nos ayuda a generar imaginarios diferentes y nos invita a interactuar con esos imaginarios de manera diferente. Entonces, yo creo que eso es lo valioso que hay y que, bueno, desde mi perfil en el área psicológica, lo importante de ir cambiando el lenguaje para estructurar contextos diferentes y formas de ser en estos contextos. Y agarrando el ganchito que dejó caer Eli, dentro de este lenguaje empezó a tomar visibilidad una palabra que representa una toma de postura y un hermanamiento para digamos, para todas las mujeres, que es esto de la sororidad. Dentro de del lenguaje empezó a cobrar fuerza esta palabra de sorora, pero ¿qué implicaciones tiene, Lulú? Es decir, cuando una mujer dice soy sorora, ¿qué es lo que dice? Si se puede decir así. Pues ser sorora es ser empática, ¿no? De entrada, o sea, ser empática con la otra. Esta máxima del machismo que es, ay, si entre mujeres siempre se atacan, ¿no? O sea, si entre mujeres siempre se odian, ¿qué esperan de los demás, no? Entonces yo creo que es romper con esto. Es complejo, ¿no? O sea, no es así como que, creo que el año pasado fue la palabra del año, sorora, entonces, y me acuerdo que hashtag sorora, todo sorora, ¿no? Pero realmente es cuestionar, nuevamente voy a lo mismo, o sea, es primordial el cuestionarte no solo el sistema, sino tú cómo participas en el sistema, ¿no? Entonces, ser sorora viene mucho de esta parte de que las mujeres entre nosotras mismas nos ponemos en pie. Y ser sorora no solamente es reconocer, o sea, es decir, te apoyo, o sí, amiga, o sí, te aplaudo, ¿no? Ser sorora es también, o sea, cuestionar a la otra, claro, con respeto, ¿no? Sin violentarla, pero también decirle, amiga, no, por aquí no es, o entrar en este tipo de debates que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, sino escuchar a la otra, aprender de la otra, ¿no? Aprender por qué ella no piensa esto, ¿no? O sea, por qué ella no está en esta misma dinámica en la que estamos este grupo, ¿no? Entonces yo creo que es esencial ponerse en los zapatos del otro. El feminismo no puede dejar de lado la empatía, que ahora, pues, obviamente entre mujeres, ese es otro, ¿no? O sea, otra de las acciones que hemos visto en el patriarcado es la división que nos hacen, porque tú eres más guapa que fulanita, porque tú eres más bella que fulanita, porque los estándares de belleza, los estándares intelectuales, o sea, tan sencillo como, ¿no? Yo no puedo creer que alguien que se viste así puede ser doctora con 1000 títulos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer. A mí me pasó, ¿no? O sea, yo generalmente sí era de ese tipo de ideas, entonces ya hoy me cuestiono mucho eso, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Como lo decíamos, está muy naturalizado, muy arraigado a nuestra práctica cotidiana desde el lenguaje también. Entonces es complicado, pero es importante reconocer que ya lo estás pensando, ¿no? Ya estás diciendo, no, creo que por ahí no va, ¿no? O empezar a decir, no, a ver,
tranquila, ¿no? Este no es el punto de discusión, si se viste o no se viste, si se puso o no se puso, si está bonita o no está bonita, o sea, a eso voy, ¿no? Ser sorora, también en muchos foros he visto, ¿y ahí dónde está la sororidad? ¿No? O sea, no es un superpoder, no es una actitud, yo creo, es una forma en la que te das a la otra, ¿no? En la que apoyas a la otra. No es así como el condimento necesario, o sea, no está aprendido, y eso también lo relaciono con el lenguaje. Todo lo hemos aprendido y a veces hay que aprender a desaprenderlo, porque es complicado, ¿no? Es romper una estructura mental, y como dice Eli, esto nos lleva no solamente a pensarlo o a externarlo, sino a generar otras conexiones mentales que nos hacen completamente otra persona. O sea, sí el cuestionarnos esto nos lleva a ser, tal vez no un santo, ¿no? O sea, en la religiosidad, ¿no? O sea, no un ente maravilloso, perfecto, pero sí una persona que se cuestiona su lugar, su participación en este sistema. Entonces yo creo que ser sorora va más allá de la palabra o de sí, estoy contigo, o de sí, cuentas conmigo. También tiene que haber una crítica, ¿no? También leía en los foros, ser sorora es también solaparse entre mujeres. No es solaparse, ¿no? Es apoyarse, pero sí, por eso no dejo de lado esta parte de la crítica, ¿no? De no podemos construir si nos seguimos atacando, aunque sea en un nivel intelectual, aunque sea en un nivel muy educado, pero eso no construye. Susana, veo que quieres comentar también. Sí, o sea, él tiene toda la razón, Lulu, ¿no? O sea, cuando hablamos de sororidad, son este tipo de palabras que se pueden llegar a banalizar, ¿no? O sea, que se utilizan tanto en medios, incluso pues, nosotras feministas que vemos tantas publicaciones al respecto, que podemos llegar a incluso malentenderla. Porque, ojo, no significa que tengamos que ser las mejores amigas del mundo y amarnos con locura todas, porque pues mujeres somos, ¿no? Porque bien lo dice Lulu, tampoco es solaparnos, es un pacto político. Es decir, ser sorora, es decir, queremos cambios, no nada más en lo individual, sino en acceso a derechos, pues entonces necesitamos hacer equipo, como durante muchísimo tiempo los hombres lo han hecho, ¿no? Sí, claro, siguiendo nuestros conceptos, nuestros ideales, nuestras agendas feministas, pero desde ahí tendrá que ir acompañada la palabra ser sorora. Es un pacto político para lograr estas distribuciones distintas de poder. Porque si la banalizamos mucho y entonces cualquier relación que tenga que ver entre una amistad entre mujeres o yo le compré tal cosa a una mujer y ya soy sorora, sí y no, ¿no? Tendremos que ver como el concepto de esta acción. Es lo mismo con la palabra de empoderamiento. Es que se banaliza tanto que entonces cualquier acción que realiza una mujer ya es porque es una mujer empoderada. No, significa que tenga agencia para salir de situaciones como la violencia, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta la palabra, solamente creo que corre el riesgo, pues, de banalizarse si la seguimos utilizando con esa precisión, porque, como bien lo dice Lulu, no es solaparnos, ¿no? O sea, si estamos en una acción, por ejemplo, de una mujer que termina siendo más violenta que otra cosa, ¿no? ¿De qué importa que, pero le compro puros productos a mujeres, ¿no? Pero de eso, ¿de qué sirve si cuando a la hora de ir a votar, por ejemplo, ves una candidata y dices, no, las mujeres la verdad no tomamos buenas decisiones, mejor el hombre, quien sea? Pues eso no es el sororo, ¿no? Y realmente la acción que más valor hubiera tenido, no porque todas las candidatas por ser mujeres sean buenas, ese es otro tema, pero a lo mejor tendría más peso político, pues, esa otra acción, que nada más pensarlo como en términos de amistad, ¿no? O sea, nada más es como no banalizarlo. Estefanía, vas. Ok, solamente quiero complementar lo que dijeron mis compañeras, está súper, súper acertado. Lamentablemente no se ha entendido, yo creo que el trasfondo de lo que representa la sororidad, ¿no? De lo que representa esto. Bien lo dijera Marcela Lagarde, ¿no? Ella fue la que trajo el término a nuestra lengua, que representa la sororidad, pues una propuesta política, literal, o sea, es una propuesta política para la alianza entre las mujeres, representa este hermanamiento, ¿no? Compensar lo que se llamaba fraternidad o lo que se llamaba brotherhood, para sororidad, ¿no? La fraternidad, esta alianza entre hombres, pues existe esta alianza entre las mujeres, pero representa una alianza, sí, para el crecimiento, para el acompañamiento, para la sororidad, para
para el hermanamiento, es decir, te voy a impulsar y tú me impulsas a mí, pero para que crezcamos, para que rompamos este sistema que nos oprime, y más cuando hablando entre mujeres se dieron cuenta que todas las violencias y las desigualdades que vivían, pues eran iguales, ¿no? Al final lo teníamos a lo mejor muy calladito, pero resulta que compartimos todas esa línea de violencia, ¿no? Somos víctimas de este mismo sistema y entonces por eso te hermanas, para romper con este sistema, como lo decía, no es para solaparte, no es para que ya seamos todas comadres, mejores amigas y vamos a tatuarnos juntas, o sea, no, representa un crecimiento y representa sí una postura política. Entonces, no hay que dejar de lado que al final el feminismo es eso, es un movimiento social y político, y como tal tiene ciertas representaciones, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a la palabra política porque también tristemente se ha desvirtuado un montón, ¿no? Y decimos política y ya pensamos en automático en nuestras figuras públicas y te da miedo hasta la palabra, o te da vergüenza la palabra, ¿no? Pero la política en sí misma es preciosa, o sea, la política en sí misma representa el uso de la libertad, la búsqueda de derechos, la consolidación social, ¿no? Entonces rescatemos esa esencia de la política y es tomarla dentro del movimiento feminista para que entre nosotras salgamos adelante, ¿no? Eso es algo que me encanta, por eso esa palabra en efecto es tan bella, porque representa así un posicionamiento, ¿no? Una fuerza, una unión entre mujeres. Eli, ser sorora, ¿qué es para ti? Precisamente es hacer este proceso crítico y tener una conciencia de género, ¿no? Y bueno, todo lo que han mencionado mis compañeras, que es que precisamente, no lo voy a repetir, pero que algo estaba precisamente reflexionando con lo que decían y la importancia de no banalizarlo, pero también de saber que se puede utilizar por el patriarcado para generar alianzas que le convengan a él, ¿no? O sea, pensaba en un ejercicio práctico donde la mujer va a trabajar, ¿no? Bueno, fuera del espacio doméstico, y el hombre le comenta a otra mujer dentro del mismo espacio, sé sorora y apóyale en el cuidado de los hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no voy a intervenir en modificar los roles, ¿no? Que se reproducen por este sistema patriarcal, no voy a modificar mis concepciones que tengo de poder, voy a seguir subordinando, ¿no? Y asignando ciertas tareas a lo femenino, y entonces utilizo esta palabra de forma estratégica donde yo me sigo beneficiando, ¿no? Entonces, sobre todo, pensaba en este ejemplo y la importancia de no banalizarlo y aplicarlo de manera adecuada en las relaciones cotidianas que tenemos como mujeres y hacer evidente precisamente la estrategia, ¿no? O lo que hay detrás de esta alianza que estamos haciendo, ¿no? Para reflejar precisamente los mecanismos que estamos destruyendo a través de esta alianza. Creo que por ahí también Lulu quería participar. Sí. Sí, no, era nada más como para complementar un poquito lo que dijo Steffi, con relación a lo político, ¿no? O sea, yo de repente veo comentarios muy de haters, como de, ¿por qué se meten en política? No sé, ¿por qué el feminismo? Y yo, pues, porque es un movimiento social. Por ahí también leí un comentario de un señor que decía, ahora resulta que este movimiento se volvió con fines ideológicos y políticos. Y yo, perdón, pero pues todos los movimientos tienen un trasfondo obviamente ideológico y político, y no se entienda político como partidístico, ¿no? O sea, no es lo mismo. Ejercer política, pues es como dice Steffi, ¿no? O sea, es plantear una postura ante el sistema, ante la vida, ante la forma de administrar la sociedad económica, bueno, referente a las leyes. Vaya, me parece que el criticar que el feminismo sea un movimiento político, pues, o sea, es completamente absurdo. Obviamente, ¿no? O que de repente dicen, es que yo no sé qué fines tienen las feministas, ¿no? O sea, ¿qué fines políticos tienen? Pues claro que tenemos fines políticos, si no, pues no tendría razón de ser, ¿no? Entonces, hay una teoría, hay una ideología, hay acciones, hay participación para el cambio de leyes, de propuestas económicas, de propuestas de administración política, y me parece que pues es un ataque muy, muy burdo, pero tristemente muy repetido, ¿no? O sea, generalmente es como, ¿qué les pasa? O
sea, no que querían derechos, ahora ya quieren participar en la política y es como de, pues es que no lo puedes separar, ¿no? Y creo que volvemos al primer punto, ¿no? Esta falta de análisis y esta falta de cuestionarnos hasta lo que vamos a decir, ¿no? Hasta lo que vamos a comentar, y no por el hecho de tener miedo, ¿no? De tener miedo al ataque feminista o de tener miedo a contrastar ideas, pero es que no podemos avanzar si no contrastamos estas ideas, ¿no? Y me parece que, pues nada más era como esta parte de comentario, que pues no puedes seguir por la vida creyendo que el feminismo no es político. Claro. Y bueno, digamos, ya vamos como concluyendo con unas preguntitas que llegaron a la caja de comentarios. Y uno que seguramente es de los más, ¿cómo se dice? De los que más conflicto generan. Nos preguntan, es decir, ¿se les puede llamar feministas a las mujeres que destruyen el patrimonio nacional? Y creo que esta pregunta viene cargada como con muchas concepciones sobre cuál es el papel de los patrimonios históricos, de los patrimonios nacionales, de los monumentos en la sociedad. Y justamente dije, ahí va. Entonces, mira, vamos a ver, primero Lulú, después vamos con Estefanía, al respecto de esto, porque creo que esto es algo bastante importante de mencionar si eso es lo que cala, algo no está funcionando. Vas, Lulú. Bueno, de entrada, o sea, sí pueden ser llamadas feministas, es una exigencia, pues legítima, ¿no? Y lo digo no solo como feminista, como mujer, lo digo como historiadora del arte, los símbolos cuando ya no representan nada tienen que caer. Es una forma de manifestarse simbólicamente, porque obviamente en un mundo civilizado, y por lo mismo, ¿no? Que si así un monumento, una pared, una obra de arte causa tanto escozor, me parece que imagínate que fuera si volviéramos un político, ¿no? Bueno, o sea, además de que eso sí es violencia directa, pues creo que es una forma de manifestarse muy legítima. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Y eso ya es una postura personal, odien ni siquiera. Pues no sé, nunca se ha logrado un cambio a través de un movimiento social juntando firmas de Change.org, ¿no? Yo creo. Nada más es como estas personas que dicen, revisen su libro de historia, perdón, tu libro de historia pues está lleno de movimientos sociales que no se llevaron pacíficamente la mayoría, ¿no? Yo podría hablar de un 90% de estos movimientos. Por supuesto que tenemos exponentes como Gandhi, que tanto ponen, ¿no? De esto sí es manifestación, esto no, pero también vamos a entrar en una cosa ya de reflexión, pues hasta filosófica, y qué está bien y qué está mal, o sea, ¿por qué este tipo de manifestaciones sí están vistas bien y por qué este tipo, o sea, bajo qué lupa, bajo qué óptica se está viendo para que se pueda decir, calificar bien o mal? Creo que también el movimiento en cuanto a las acciones que se llaman vandalismo, bueno, le dicen, son vándalas nada más, son muy violentas o no sé qué, habría que verlo en sus particularidades, ¿no? Porque todos tendemos a generalizar, como decían, el lenguaje hoy quiere acabar rápido, dos palabras y va, ¿no? Entonces, cada manifestación, igual que las manifestaciones artísticas, ¿no? Como historiadora del arte te lo digo, no puede haber una generalización, y una máxima de la historia es creer que siempre ha sido así las cosas, ¿no? Porque siempre han sido así, ¿no? Entonces, si todas las cosas siempre hayan sido así, o sea, no tendría caso de entrada a las ciencias sociales, de entrada a la historia, no podríamos tener un campo de acción, ¿no? Entonces, en las mismas obras de arte responden a un contexto. Entonces, esta parte de que es que están dañando los símbolos patrios, perdón, pero los símbolos patrios nacieron de un contexto, nacieron de una necesidad, nacieron para mandar un mensaje en su momento, y que a veces este mismo mensaje que representan estos símbolos, que representa esta estatua, que representa esta pintura, ya no me representan, ¿no? Ya no, están representando la libertad, la igualdad, la democracia. Hoy en nuestra realidad estamos viendo que ese símbolo no. Y es una forma, pues, ahora sí que simbólica de manifestar ese descontento.
pues sí, tú puedes tener una postura de no, a mí no me parece, no son formas, pero habría que plantearnos, ¿no? O sea, habría que ser un poquito más críticos y más curiosos por investigar ¿por qué se está pintando, ¿no? O sea, no nada más quedarnos con la nota, sí, qué mal, y tacharlo, ¿no? Pero nunca hay un acercamiento, o yo no veo la mayoría de las personas que critican un acercamiento a los casos concretos de las personas que están pintando, al caso concreto de la persona que se está manifestando con una pintura con florecitas, ¿no? De madero, que puede ser o no, o sea, personalmente no te puede parecer, pero es la forma de luchar, ¿no? Y de manifestar este descontento a lo que representan estos símbolos. Entonces, yo sí abrazo a mis compañeras que hacen este tipo de manifestaciones, siempre y cuando haya pues esta crítica constructiva, ¿no? Este análisis, porque si nada más nos vamos a quedar con la nota y a decir, no, porque a mí no me representa, no, porque yo no lo haría, o no, porque para mí esas no son formas, pues vaya, no hay un manual de cómo ser feminista y no hay un manual de cómo ir a intervenir una marcha y no hay un manual de, o sea, vamos, se ha aprendido conforme, pues en la marcha, pero no hay un ABC, ¿no? De lo que sí está permitido y lo que no está permitido. Estefanía. Ok, solamente como para complementar, porque creo que lo abordó muy bien Lu, ¿no? Como ella lo decía, los monumentos se representan, se crean, ¿no? Se toman en cuenta para representar una serie de valores, ¿no? No es que se nos ocurra poner un monumento y ya, sino que todos estos monumentos por los que lloran representan cierto suceso histórico, representan ciertos valores de una época, representan o tratan de exacerbar los valores sobre los que se construye la sociedad. Cuando a nivel social nos damos cuenta de que esos valores no existen, que no existe tal cosa como la libertad, que no existe tal cosa como la legalidad, que no existe tal cosa como la soberanía, entonces no me sirve de nada un monumento. A nivel social deberíamos estar más preocupados por conservar los valores que nos rigen que los monumentos que les representan. Lo decía Lulú así, igual hay que tratar de diferenciar lo que representa la violencia, lo que representa el vandalismo y lo que es la protesta. Nos encanta decir feministas las de antes, pues las feministas de antes nos enseñaron a manifestarnos así. Gracias a ellas y principalmente a las sufragistas se empezaron a ocupar estas formas de protesta, de destrucción de la propiedad pública, el incendio de lugares, de iglesias, por amor de Dios, ¿no? Ellas hacían ese tipo de protestas para visibilizar un problema social. Y no es que no sean correctas, claro que son correctas. ¿Por qué? Pues porque tienen una diferenciación, no es violencia. La violencia es la que ejerzo yo hacia ti de manera directa, ¿no? Yo a Susana voy a meter un golpe, no es cierto, ¿no? Pero le voy a meter un golpe, entonces ya es una violencia directa, ¿no? Vandalismo, voy a ir a grafitear las paredes, porque eso sí, o sea, México vive grafiteado, pero a nadie le importa, ¿no? Voy a ir a poner grafitis y groserías y cosas que ni se entienden cuando las lees, pero dices, ¿no? Las feministas son las locas. Eso es vandalismo, porque no tiene un fin en sí mismo, pero la protesta representa que si vas a pintar, que si vas a romper, que si vas a destruir, tiene un fin social y político de trasfondo. Se está luchando por un derecho. Entonces, si en nuestro país volteamos y nos damos cuenta que les duelen más las paredes, los monumentos, los cuadros que la vida de las mujeres, entonces sus monumentos, sus cuadros, sus pinturas y sus edificios valen 3 pepinos. No vale nada porque ya no representan nada. No hay valor que les sustente. Y a mí sí me representan. Fin. Susana, Elizabeth, ¿algo sobre la pregunta? ¿O yo coincido, no, yo sí quiero nada más decir, coincido en esto, en la diferencia entre vandalismo y protesta. Yo creo que no lo tenemos, o no, la mayoría de las personas no lo tienen tan claro, y ahí está la enorme diferencia. Pero también ojo con el interés mediático que se le da en una marcha solamente a eso. Yo no lo estoy, vamos a pensar que no lo estoy ni calificando, ¿no? De está bien, está mal, ni siquiera que fuera por ahí. Veamos también el ojo que le da los medios de comunicación, pero también las redes sociales. No, ayer de eso se habla, o sea, de lo de ayer se está hablando exclusivamente del tema de, que no es nada más lo de, acá ya es otro tema, que fue las agresiones a las mujeres policías, y de eso se habla, y de repente, ¿y de qué era la marcha? Y el 28S qué, y la legalización del aborto qué. Ahora, no todas las mujeres, ni todas las mujeres rayan las paredes, ni los monumentos, ni golpean feministas. Y eso tendrá que ver con cada persona cómo quiere ejercer justo su activismo. Yo coincido con ustedes, yo creo que esa línea es
para mí obvia, ¿no? Entre cuando el pintar una pared con una circunstancia de un activismo feminista no es para nada comparado a lo grave de la circunstancia que también responde a la desesperación de hemos intentado hablar, hacemos foros, hemos intentado meter propuestas que se voten, por ejemplo, ciertas leyes en la legislación y no nos hacen caso, y entonces pinto una pared y ya tengo las cámaras acá, pues me funciona, ¿no? Cada feminista sabrá si lo hace o no, cada colectivo sabrá cuáles son sus reglas a la hora de manifestarse. Pero también yo invito a que no caigamos, ¿no?, en la trampa también de los medios de comunicación y de poner únicamente atención en ese debate. Y que ahora el debate sea, es que rayan paredes, es que agreden mujeres. O sea, no caigamos en el juego, ¿no?, de que el tema sea cuestionarnos nuestro feminismo, porque como bien lo dice Lu, no hay un manual, ¿no? O sea, no es la buena feminista, la mala feminista. Ah, no rayas paredes, eres mala feminista. O rayas paredes, es muy pésimo. O sea, no existe, ¿no? Cada persona y cada colectivo lo tendrá. Yo sí creo que debe de haber una línea entre la violencia. No deberíamos pasar nunca a la violencia física. Esa es como mi regla, ¿no? O sea, la que espero que sea también de muchas, porque no encuentro la lógica en que en una manifestación feminista, y ya ni les digo de otro tipo, haya cuadros de mujeres golpeadas, sean manifestantes o sean policías, ¿no? O sean autoridades o sean manifestantes. O sea, no tendría que caber ya ese tipo de violencia, que para mí ahí sí ya sería lo que decía hace rato Monse, o lo que te decía a ti, violencia o conflicto. O sea, ya agredir a una persona físicamente, evidentemente es violencia. El poner en debate todas estas circunstancias con lo de los monumentos, con las pintas de paredes, creo que es un conflicto que no pasa la línea a una agresión física, que ahí es donde creo que perdemos el objetivo de los feminismos, ¿no? Eso sería como mi opinión. Y yo creo que para finalizar, lo que invitaría a las personas que nos cuestionan en este sentido es que no tengan un pensamiento económico, así como tener... utilizar el menor número de palabras para poder explicar algo, ¿no? Así tenemos un pensamiento económico también en el de busco que alguien me explique algo que no sé entender, ¿no? O que no logro captar en su dimensión. Bueno, están los libros, ¿no? Está todo el material disponible para que comprendas, ¿no? O para que al menos te plantees informarte de una manera más consciente acerca de aquello que te está generando ese conflicto, ¿no? Entonces, invitaría a las personas que, sobre todo que están muy al pendiente de criticar las expresiones que tienen el feminismo, que se adentren a estudiarlo, a poder ver todo su recorrido histórico, ver las formas en que se han expresado, en las que han logrado cosas, y a través de eso comprender precisamente las expresiones actuales, porque también tenemos la chamba, además, ¿no?, de estar haciendo todo este trabajo colectivo, también ir a estos movimientos, a estas convocatorias, tener que explicar a las personas, ¿no?, de qué trata lo que voy. Y con gusto lo hacemos, claro está, pero también llega un punto en que llegamos a cansarnos de estar repitiendo la misma explicación, porque alguien tiene un pensamiento económico y no quiere profundizar en algo que le causa conflicto. Pero también, Elías, o sea, yo sí hago la distinción entre cuando es una duda honesta a cuando es una duda de nada más. O sea, no es duda si las mujeres feministas son violentas, es querer cuestionar. Esta persona que preguntó esto, estoy segura que piensa que las feministas, pésima opción de vida y aparte violentas. O sea, en realidad no hay una duda honesta, es querer como señalar, ¿no? Y es la fiscalización del tono, es decir, esas no son las formas. Entonces, no es entonces las formas, es el tema. El tema es a veces lo que hace que recibamos, creo yo, este tipo de preguntas y de comentarios, etcétera, ¿no? Que puede llegar como a incomodar, pero bueno, es parte de... Y bueno, está la otra pregunta, que va hacia creo que es más bien hacia la diversidad sexual, al respecto del feminismo, porque preguntan ¿qué piensan sobre el lesbofeminismo y la heterosexualidad obligatoria? La que quiera. Pues es que el patriarcado del que hablábamos hace rato, súper rápido, es parte de eso. O sea, es poner en el centro de todas las cosas al hombre y a la heterosexualidad. O sea, si te sales de esas dos cosas,
ya no estás siguiendo la norma. Y ese es uno de los grandes temas cuando creo yo, que involucran a veces a los hombres y sí a las mujeres en el tema de la orientación sexual, hablando del lesbofeminismo. Pero también cuando yo le intento explicar, por ejemplo, a los hombres de qué va este machismo hacia ellos, el claro ejemplo es esto, esta obsesión con lo heterosexual, ¿no? Y como al hombre que no es heterosexual es el primer atacado dentro de lo masculino, ¿no? Entonces, es un tema que sí le corresponde, creo yo, hablar de diversidad, ¿no? De sexual y de orientaciones sexuales a los feminismos y sobre todo a esta rama del feminismo que es el lesbofeminismo, que le ponen en especial énfasis en una de las enormes también violencias hacia las mujeres y hacia los hombres es tener una intervención en nuestra vida sexual, ¿no? Como si alguien, y a lo que decía hace rato Monse, están interviniendo en nuestro cuerpo. Ahora resulta que un sistema social me va a decir qué me gusta o no me gusta, o qué me causa placer o qué no me causa placer. Así de incoherente puede llegar a ser, ¿no? ¿Alguien más? Ok. ¿Estefanía? Pues sí, solamente súper rápido. En efecto, el sistema patriarcal se fundamenta, una de sus aristas principales es la heterosexualidad normada, ¿no? El considerar que todas las personas por ley y naturaleza somos heterosexuales. Entonces, ya han habido diversos estudios, ¿no? Sociológicos, antropológicos, psicológicos, médicos, y etcétera, 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 que precisamente nos apuntalan a que no es cierto, ¿no? La heterosexualidad no es una norma, debemos empezar a entenderlo como tal y eso nos da una apertura para identificar, entender y aceptar cualquier otro tipo de manifestación sexual, ¿no? La sexualidad debe de ser libre y debe ser sujeta de cada uno de los individuos, la manera en la que quiera verla, qué es a quien ama, quién es a quien ama, cómo es que lo ama, ¿no? Y mientras no hagas daño a otra persona, ni te hagas daño a ti mismo, eres libre de experimentar cualquier cosa. Y yo creo que me sorprende que en siglo XXI sigamos cuestionándonos, ¿no? Si ser o no ser gay, si abrir o no abrir las puertas del closet, que porque son diferentes. O sea, eso ya no debería de ser tema. Tenemos que entender la libertad de las personas y la forma en la que viven y ejercen su sexualidad. La heteronormatividad es un constructo social, es una regla social, pero no significa que por eso sea adecuada ni sea correcta, ¿no? No existe tal cosa como la heterosexualidad en sí misma, ¿no? Todo es parte de este mismo constructo y tenemos que aprender a ver la sexualidad con libertad. Sí, a mí también me parece que es una, o sea, es una forma, ¿no? Otra vez del mismo patriarcado de imponerse, ¿no? De cómo tienes que, cómo lo que sí está bien y lo que sí no está mal, ¿no? También es parte de lo que justifica, pues, se puede decir que cáncer para las mujeres, que es el amor romántico, y esta parte también de volver a darle, o sea, todo es como un conjunto, ¿no? Que se configura o confabula en contra de nosotras. Es otra, también, ¿no? Sustenta o tiene gran parte de importancia o de participación en lo que es la violencia contra la mujer, porque también esta heteronormalidad está muy clavados estos principios de que, pues, a la mujer es difícil y se le tiene que dominar, ¿no? Se le tiene que convencer. O, no, la verdad es que como todos somos heterosexuales, siempre hay un hombre y una mujer, y el hombre actúa así y la mujer actúa así. Entonces es imponer una forma de gozar, ¿no? La sexualidad, de vivir, ¿no? De acuerdo a estos roles que pues impone la misma heterosexualidad. Y también la otra parte que tiene que ver con el lesbofeminismo, no es algo que yo haya investigado mucho, pero sí sé que pues es como lo ponen como una forma de salir, ¿no? De romper con esta heteronormalidad. Normalidad. Entonces, lo único que a mí me parece que hay que apuntar un poco, no está mal, o sea, no está mal ser lesbiana, ¿no? Pero lo que me molesta o lo que tendríamos que poner atención es que no se vea como una salida, porque las personas que tienen esta preferencia sexual, pues, o sea, son personas que no, porque, yo odio, bueno, yo tuve una mala experiencia heterosexual y ahora me voy a ir al lesbofeminismo y siento que de repente también, ¿no? Volvemos a esta parte de simplificar, de economizar los términos y de, bueno, pues entonces una forma de ser contraria a la heterosexualidad, yo voy a ser lesbiana, pero
pero también me voy a involucrar con alguien, ¿no? Con alguien de mi mismo sexo, pero esto también, pues nada más por una simple protesta ante el patriarcado, no tomas a veces en cuenta que no es realmente el fundamento de por qué te estás uniendo al lesbofeminismo, porque no te identificas como lesbiana, sino como una forma de salir de la heteronormatividad, ¿no? Normalidad. Entonces, yo creo que ese es un punto que a mí no me queda claro. Ahí también agradecería que ustedes porque yo también tendría esa duda, ¿no? O sea, por eso me nació compartirles esta parte, que he visto que hay gente que dice, no, bueno, está bien, pero siempre y cuando se respete a la otra persona, ¿no? Si es que me voy a involucrar también o me voy a asumir como. ¿Alguien que quiera sumar? ¿O ya? ¿A la una? No, sí, yo sí quisiera sumar al tema del lesbofeminismo. Como lo hemos platicado, ¿no? La postura individual en cada rama pues varía bastante. Y sí hay las mujeres que ya son lesbianas y se identifican con esa rama por lo que dices, ¿no? A mí no me van a normar incluso mi orientación sexual. Pero también existen, y yo las he escuchado en algunos foros, como mi orientación sexual también es un acto político. Y entonces, lo que decías de, pues lo decido por una circunstancia de ir en contra de un sistema, pues también así lo manifiestan, ¿no? Ya habría que hacer historias de vida, ¿no? De cuáles son como sus motivaciones y si realmente hay una orientación. Mil cosas que podemos hacer en cada caso específico, pero también a veces ciertas feministas, activistas lo presentan como un acto político, el no vuelve a tocarme, no vuelvo a tocar a un hombre. Porque no vuelvo a entrar en un tema de producir placer, en un sistema en el que a las mujeres se nos denigra, incluso en lo sexual, etcétera, ¿no? Entonces, así de extremos, tanto la palabra así de diversos, pueden ser como los posicionamientos dentro de los feminismos, ¿no? Y ese es el asunto que nos pone a todas, creo, me incluyo, en decir, híjole, yo a eso sí diría que sí, o a eso diría que no, o sea, nos pone en debates que mientras sean, como bien lo dice Lulu, mientras sean debates pues honestos y con total respeto, pues al contrario, suman, ¿no? Porque empezamos entonces a crear y a difundir información que pues de repente la sentimos lejana. Muy bien, y pues en efecto es en una hora y cachito. Es sumamente complicado abordar un tema tan diverso, tan complejo, en el cual casi cada punto que dijimos nos da para una sola clase de respecto de estos temas, de violencias, conflictos, de feminismos radicales, feminismos ecológicos, feminismos moderados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que hemos llegado como a bastantes momentos interesantes al respecto de la discusión, que como lo dice Eli, a veces parece que no tendríamos que estar hablando al menos de esto, porque ya tendría que ser como de, pues, es que así son las cosas, pero sí, es decir, hay mucha gente, muchos sectores que aún hay que estar explicando por qué se hace lo que se hace, y entonces, pues ya, estaríamos cerrando 2 minutos cada uno. ¿A dónde va el feminismo en nuestros tiempos? Empezando por Susana. Ok, yo creo que a donde va y la exigencia más grande es en no alimentar lo que Amelia Barcalcer llama el espejismo de la igualdad, es decir, no intentar y sumar a esto de que las mujeres ya lo tienen todo, por ejemplo, en México votan, trabajan, en Ciudad de México ya pueden abortar, ya, ¿qué más quieren? No sumar a esto, sino trabajar muchísimo en visibilizar que aun cuando la igualdad está dada en lo legal, ¿no? En términos legales, no así sustantiva, es decir, no se ha convertido en una vivencia de las mujeres, no nos sentimos en igualdad de condiciones, ni sentimos que nuestra vida no esté en peligro por el hecho de ser mujeres. Entonces, hasta que eso cambie, yo creo que es hacia donde nos tenemos que dirigir, ¿no? Y fíjate, voy a citar a una autora, nada reciente, ¿no? A Simone de Beauvoir, en donde decía, mientras las mujeres nos sigamos preguntando, ¿qué tan diferente hubiera sido mi vida si yo hubiera sido hombre? Entonces todavía no hemos logrado nada, ¿no? O por lo menos vamos todavía con un camino mucho por recorrer y creo que así estamos, ¿no? Aún con muchísimos derechos ya ganados, bueno, no ganados, reconocidos, aún nos podemos preguntar eso la mayoría de las mujeres de este país y la respuesta va a ser mi vida hubiera sido bien distinta.
porque no tenemos acceso a lo mismo, ¿no? O sea, el sexo nos sigue dando destinos de vida bien distintos. Entonces yo creo que a dónde va a seguir visibilizando eso, que la igualdad no está ganada, que los derechos aún no son totalmente de acceso para las mujeres en la complejidad que eso implica, y que no tenemos que bajar la guardia, ¿no? No tenemos que dejarnos intimidar porque el feminismo sea visto como algo negativo, ¿no? Que te vas a quedar sola, es que son unas amargadas, es que están locas, o sea, no caer en esa circunstancia y al contrario, sumar compañeras al activismo y a la información y a compañeros a la información feminista pues para seguir dándole, ¿no? Y garantizar que los derechos ya ganados no se nos vayan así de las manos y pues las niñas que vienen, ¿no? Tengan una vida muy distinta a la que nosotros en este momento muchas mujeres no viven, sino sobreviven, ¿no? Ese sería mi manera de cerrar el día. ¿Lulú? Pues yo creo que el feminismo va a no desistir, ¿no? Y no solo empezar o sea, no solo resistir, sino empezar a tomar acción desde donde nos corresponde, ¿no? Desde el hogar, desde, si somos mamás, pues desde el ser mamás, desde ser estudiantes, desde la profesión que ejercemos, desde ahí, ¿no? Lo que decías, Susana, de los chicos, ¿no? Las generaciones que vienen, pues maravilloso empezar a crear proyectos para ellas, ¿no? Para estas generaciones que o sea, nosotros creo que nos hubiera encantado saber muchas cosas que hoy sabemos a esa edad, ¿no? Y con la facilidad de tenerlo al alcance y con la facilidad de tenerlo disponible a todas horas, ¿no? Yo creo que va para allá, va para seguirnos expandiendo, seguir educando, reeducándonos también nosotras, haciéndonos más críticas de lo que hacemos, de nuestras acciones, de lo que decimos, en lo que participamos, y también llevando esto, ¿no? O sea, yo creo que parte de la labor sí es los colectivos, sí es el activismo, pero también es esta charla, ¿no? Y de repente charla hasta con tus amigas, y de repente charla hasta con tu familia, aunque ya te vean así de, ¿no? Pero creo que es muy necesario, o sea, no puede dejar de ser algo que pues tienes mujeres en tu casa, ¿no? O sea, es imposible que una situación como la que vive hoy nuestro país nos hagamos de la vista gorda y queramos negarlo, ¿no? Yo creo que partimos de empezar a pensar en mi realidad y cuestionarme el papel en el que estoy, el punto en el que estoy, y hacerme sujeto social de lo que está pasando. Yo creo que desde ahí hay un gran cambio, ¿no? En nuestra sociedad, desde ahí podemos partir. Gracias. Eli. Yo creo que hacia dónde se dirige, creo que se va renovando conforme va precisamente habiendo otros contextos, ¿no? Y va profundizando en sus saberes. Si bien es cierto, hacia dónde se dirige es a expandirse más, porque se está ampliando las concepciones que se tenían acerca de un feminismo que tal vez en sus inicios se veía muy, como muy de élite, de ciertas características de personas. Ahora ya no, ahora ya se ha diversificado tanto que precisamente esto ha favorecido su expansión. Se va a seguir precisamente expandiendo, ¿no? Ya estamos hablando de movimientos internacionales que en cada contexto van cambiando pues cada una de sus demandas, pero también creo que en su propio proceso de expandirse y estar criticando, tener un análisis crítico de las diferentes realidades a través de las cuales se van comunicando las mujeres en estas experiencias y convivencias, yo creo que hacia dónde va es hacer un análisis más crítico, ¿no? Más profundo, a través de qué referentes se está utilizando para construir, ¿no? Para construirse y reconstruirse, ¿no? Entonces, yo creo que va hacia un crecimiento hacia afuera y un crecimiento hacia adentro, ¿no? Porque si bien es cierto, quienes estamos presentes aquí, tenemos referentes teóricos que tal vez tampoco están tan, que han sido una gran guía durante nuestras vidas, pero que también hace falta regresar a estas expresiones contextuales de nuestra cultura, ¿no? A través de las que se han creado los contextos que hoy tenemos. Entonces, regresar también a esa parte, ¿no? Y tener análisis crítico diferentes también de las fuentes que tenemos
poder profundizar en otras fuentes que no se han hecho visibles precisamente por una visión colonial que invisibilizó muchos saberes, ¿no? También de este lado del continente, yo pienso que también vamos a ir, ¿no? Vamos a ir hacia adentro, a hacer un análisis crítico más profundo para sacar, ¿no? Y hacer evidente otros referentes que sean tal vez o nos sirvan, bueno, que nos ayuden a crear una identidad también diferente como feminismos latinoamericanos y en este caso pues mexicanos. Ya, estoy peleando con el micrófono. Bueno, solamente pues para complementar, yo creo que el feminismo en efecto ahorita va hacia el fortalecerse como movimiento, expandirse, crecer. Yo creo que ha llegado a rincones en los que no se esperaba y eso lo pudimos ver con la réplica sobre el performance de las tesis de Un violador en tu camino, que se hizo, bueno, en casi todos los países, en casi todos los idiomas y fue un movimiento maravilloso porque nos permitió de cierta manera conectar con otras mujeres, conectar con colectivos internacionales y eso nos lleva a por fin reconocernos como manada, ¿no? Reconocernos como unidad social. Ya se ha dicho y se ha mencionado bastante que las mujeres, pues lamentablemente primero nos reconocemos dentro de la clase social o dentro de la clase política, de la clase cultural, religiosa, antes de reconocernos como mujeres. Entonces yo creo que ahorita el feminismo nos invita a eso, nos invita a vernos más allá de todas esas estructuras económicas, políticas, sociales o religiosas y vernos como mujeres, vernos como este colectivo, este hermanamiento y por lo tanto pues seguirnos potencializando, ¿no? Bien existe la frase, si lo que tengo yo no lo tienen todos, entonces no son derechos, son privilegios, ¿no? Tenemos que hacer que esas cosas que nosotras ahorita vemos como, sí, pues que yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho o acceso a tales y cosas, que esos derechos sean para todas, si no pues seguimos viviendo dentro del privilegio y analizar esos propios privilegios de los que somos acreedoras nos invita a luchar para que sean privilegios para el total, ¿no? Para el común denominador de la sociedad. Y eso es algo muy importante. Lo que me resulta increíble es ver ahorita que el movimiento feminista ha tenido réplicas y tiene sus seguidoras hasta en las más pequeñitas, ¿no? Vemos a niñas súper chiquitas bailando y cantando Un violador en tu camino, vemos ya manifestaciones dentro de las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, los tendederos, la denuncia, ¿no? Contra el abuso, y entonces eso es maravilloso, me hubiese encantado vivir en estos tiempos, ¿no? Siendo joven, siendo pequeña, porque entonces ya estás hablando de una transformación social, ya existe un impacto en las nuevas generaciones y esto nos va a llevar a ver el cambio más hacia adelante, ¿no? Por lo mismo, pues debemos de aprender, yo creo que la tolerancia, si bien lo hemos mencionado, existen diferentes aristas, ¿no? Diferentes líneas o perspectivas dentro del feminismo, darnos cuenta que al final así sean 1, 2, 3, 100,000 líneas del feminismo, desde el ecológico, el radical, el liberal, etcétera, 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 que al final todo es un feminismo, ¿no? Y que esa diversificación nos lleva a fortalecernos aún más, porque entonces tenemos mayor abarque, mayor alcance, ¿no? No nos divide, sino que nos unifica. Entonces yo creo que esa es la meta ahorita a trabajar, a seguir. Una, alcanzar pues el logro de nuestros derechos de manera general, ya lo decía Susana, ¿no? Que sea esta transformación sustancial, que no solamente entre dentro de las normativas o de la legalidad, sino que se pueda vivir en el día a día, que podamos salir a la calle sin miedo. Entonces, transformar todas estas prácticas sociales y culturales que se siguen aceptando, que siguen prevaleciendo, pues es también un eje central, ¿no? Necesitamos cambiar la sociedad para que podamos vivir todos de manera universal en paz, ¿no? Y ese es un objetivo esencial, el logro de los derechos humanos y la paz. Pues muchas gracias a las 4 por regalarnos estos momentitos, este tiempo de su tiempo, para hablar un poco acerca de los feminismos, de lo que alcanzan, de las diversidades y en efecto es muy poco tiempo para algo tan complejo y que seguramente requerirá mucho tiempo, no solamente en los espacios institucionales, sino justamente que caiga como una experiencia personal en cada una de las mujeres que están enfrentando diversos tipos de complicaciones y seguir trabajando por ellos. Entonces, muchas gracias a las 4 por darnos esta charla
Y pues seguimos en contacto con todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Recuerden que esta semana tenemos muchas transmisiones. Mañana tenemos la primera sesión del seminario de investigación del escritor al investigador. Y el jueves tendremos una transmisión al respecto de las mesas de trabajo que estaremos organizando en la Facultad de Humanidades. Pues muchas gracias y hasta la próxima a todos nuestros espectadores. Gracias, bye. Bye.